Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Ricardo. Boa tarde, doutora Esther. Agradeço imenso a todos os que estão aqui, em meu nome e em nome da SPGP. Esta é uma primeira videoconferência que vem ao abrigo de um projeto que foi desenvolvido por esta nova direção, que nós chamamos o Programa Educacional em parceria porque temos o apoio da indústria farmacêutica, ao qual sempre muito agradecemos, e que permite que estes webinars sejam possíveis. E eu vou apenas fazer uma breve introdução. Queria recordar que as pessoas podem deixar algumas perguntas e algumas observações aqui no bate-papo e que depois nós no fim tentaremos responder, e é uma excelente oportunidade para poderem colocar questões a uma pessoa como a doutora Esther. Eu conto aqui com o meu amigo Dr. Ricardo Ferreira, que dispensa apresentações, é um conhecido e reconhecido pediatra com a sua especialidade de gastroenterologia e nutrição, trabalha no Hospital Pediátrico de Coimbra e tem uma experiência já também longa no tratamento de crianças com insuficiência intestinal. A doutora Esther Boluda, a professora Esther Boluda, ao qual eu muito agradeço por ter aceito o nosso convite, de facto é uma honra tê-la aqui, e eu tenho muita dificuldade em 2 minutos em resumir a relevância da carreira da professora Esther, mas vou tentar, e peço desculpa por ser demasiado breve, mas é de facto difícil condensar tanta atividade em tão pouco tempo. A professora Esther é licenciada e doutorada em Medicina e Cirurgia, é especialista em Pediatria e em Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica, tem a acreditação na área da investigação, faz pesquisa na área da nutrição e dietética, gastroenterologia e reabilitação intestinal e em transplante intestinal. E nos últimos 25 anos tem tido uma grande atividade clínica e na investigação no sítio onde trabalha na unidade de reabilitação intestinal do Hospital Universitário La Paz, em Madrid. Tem uma vasta atividade científica e que é profundamente interessante ver-se uma pessoa que é de uma grande relevância na área da intervenção clínica, porque vê imensos doentes, trabalha num sítio de referência em Espanha, que é o Centro de Transplante Intestinal, e tem vastas publicações, tem 73 publicações, 26 artigos em revistas internacionais, 7 capítulos em livros, 23 em revistas nacionais, tem 22 palestras internacionais, 157 comunicações, participa em 5 projetos de investigação e em vários estudos multicêntricos, e tem um particular interesse na área da falência intestinal, no síndrome de intestino curto e em transplante intestinal. Eu não posso ler todos os artigos relevantes que tem a professora Esther, mas uns muito recentes, e eu ressalvo um que saiu em fim do ano passado, 2020, a experiência com tudo glutido no síndrome de intestino curto pediátrico, primeiros dados na vida real. A professora Esther é a pessoa que tem mais experiência e que publicou a maior série em crianças que fazem este tipo de terapêutica. E tem também um capítulo muito recente, de 2021, no livro no Manual de Tratamento de Gastroenterologia, Patologia e Nutrição Pediátrica da Sociedade Espanhola de Gastroenterologia, Patologia e Nutrição Pediátrica, publicado em 2021, e o tema é fracasso intestinal, síndrome de intestino curto, transplante intestinal. Por isso, professora Esther, mais uma vez, muito obrigada, é de facto uma honra tê-la entre nós. Muito obrigada, Paula. E agradeço. Muito obrigada a todos. Voy a hablar en español porque no hablo portugués, lo siento muchísimo. Espero que me entiendan, intentaré hablar despacio, pero si no, en el momento del coloquio, cualquier cosa que no haya quedado claro, por favor, me lo hacen saber. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con vosotros y con un país con el que recientemente se ha iniciado una colaboración. Hemos valorado algunos pacientes que nos habéis remitido. Yo incluso he visitado algún hospital de su país, he quedado encantada con el trato y con el recibimiento. Y sin más dilación, yo creo que voy a empezar porque vamos con un poquito de retraso y si no, vamos tarde.
Un momento. ¿Ven todos la presentación, supongo? Bueno, en esta ocasión me han invitado a hablar del tratamiento médico del fallo intestinal. Es difícil hablar de este tema sin rozar los tratamientos de siempre y enfocando solo el tratamiento médico tradicional. Yo creo que voy a dar unas pinceladas rápidas sobre lo que siempre hablamos, de lo que todos saben, para no entretenerme mucho y enfocarlo fundamentalmente en la experiencia que yo tengo en el manejo de los nuevos fármacos, que son los factores de crecimiento, y la experiencia que tengo como unidad de referencia para la valoración de los pacientes con fracaso intestinal. Así que unas breves pinceladas, como decía, para dar los puntos básicos. Lo primero, la definición de fallo intestinal, que es, como todos saben, la reducción de la masa intestinal por debajo del mínimo preciso para la digestión y absorción de nutrientes y fluidos necesario para el mantenimiento en los adultos y el crecimiento en los niños, que hace necesario el uso de terapia intravenosa. Es una definición que se ha modificado recientemente, en 2015. Es subrayado el crecimiento en los niños para señalar una diferencia con los adultos. Y la modificación que se ha hecho es introducir el matiz de que hace necesario el uso de terapia intravenosa, ya que el soporte enteral con nutrición enteral a débito continuo o con sonda nasogástrica no hace que se defina la situación como un fracaso intestinal. Todos sabemos que el intestino corto es la causa más frecuente de fracaso intestinal en el niño. Si primera dificultad definir qué es un intestino corto en un niño, todos saben que según la edad la variabilidad individual es enorme, pero ya en un niño la variabilidad según la edad en la que se produce el evento es todavía mayor. Se ha intentado marcar unos límites, casi siempre la causa es una enterocolitis necrosante, con lo cual se produce en momentos muy próximos al nacimiento, son niños muy pequeños, y se intenta clasificar el intestino en corto cuando la longitud residual es entre 40 y 100 centímetros, muy corto 15-40, e intestino ultracorto con menos de 15 centímetros. Esto, como saben, tiene una connotación pronóstica también. Se ha establecido una longitud crítica, en el niño se establece aproximadamente en unos 40 centímetros sin colon y entre 20 y 25 centímetros con colon, aunque están descritas adaptaciones con longitudes menores. La causa del intestino corto, como se sabe, la enterocolitis necrotizante como primera causa, vólvulo y atresia en segundo lugar, gastrosquisis en tercero o cuarto, y una miscelánea que conforman un 12% de causas de intestino corto. Eso es así en la literatura mundial, en la europea, pero todos sabemos que por razones desconocidas la gastrosquisis en Estados Unidos es la causa más frecuente de fracaso intestinal. La clasificación anatómica, que también es pronóstica, siendo el tipo 1 el más grave, el que mayores problemas provoca, mayores pérdidas por ostomía, y si el intestino es muy corto, con menores probabilidades de adaptación, siendo la 2 y la 3 más benignas. Nada más producirse el evento, se produce el inicio del proceso de adaptación, que es tan precoz como 24-48 horas. Esta adaptación se produce a dos niveles. Por una parte, la adaptación estructural, hay un aumento del diámetro y la longitud, hay una modificación estructural de las vellosidades intestinales, aumento en las criptas, todo esto provoca un aumento en la superficie de absorción. Y por otra parte, además de la adaptación anatómica,
hay una adaptación funcional, de tal forma que se aumenta la capacidad de absorción de cada enterocito y se enlentece el tránsito, aumentando la tasa de absorción. Empezamos con el tratamiento. También voy a pasar por encima el tratamiento tradicional para extenderme más en lo que he señalado en rojo. Pero hay que sentar una premisa primero, y es que el tratamiento rehabilitador debe ser integrado, nutricional, médico y quirúrgico. Respecto al tratamiento nutricional, ya sabemos los dos soportes fundamentales que tenemos, que es la nutrición parenteral y los nutrientes luminales, el tratamiento médico con los fármacos tradicionales y los nuevos factores de crecimiento, y el tratamiento quirúrgico con la reconstrucción autóloga, aprovechando al máximo la capacidad anatómica del intestino residual, y en último lugar y por último, como último recurso, el trasplante intestinal. De la nutrición parenteral no voy a hablar porque podríamos hablar una jornada completa, y solamente un par de detalles acerca de la nutrición enteral. Todos sabemos que el papel del nutriente luminal es fundamental en el proceso de adaptación. Afortunadamente, la mayor parte de los casos de los niños con un fracaso intestinal se acompaña de hiperfagia compensadora, de tal forma que si absorben la mitad comen el doble, por simplificarlo, y que el nutriente luminal tiene un efecto trófico directo e indirecto. El efecto trófico indirecto significa que está mediado por hormonas gastrointestinales, y eso se ha visto dando nutrición enteral a pacientes con ostomías. Se producía una hiperplasia de la mucosa no solo en el segmento funcional, sino también en el que está derivado y desfuncionalizado. El efecto trófico de los nutrientes es diferente según los diferentes principios inmediatos, siendo mayor en las grasas, a continuación las proteínas y por último los hidratos de carbono. El poder trófico es mayor cuanto más compleja es la molécula dentro de cada grupo de principios inmediatos. Un condicionante que también influye a la hora de tomar decisiones respecto a los aportes enterales es las condiciones anatómicas, de tal forma que se aconseja que en los pacientes que tienen una yeyonostomía sin colon en continuidad se favorezca la ingestión de grasas, mientras que si tienen el colon en continuidad haya una cierta restricción, ya que en la grasa no absorbida puede tener un efecto catártico en el colon. El tratamiento estándar con anti-H2 o IVPs, que disminuye las complicaciones pépticas y el volumen de secreciones, los antidiarreicos como la loperamida, que son antisecretores y disminuyen el peristaltismo, antisecretores como la clonidina, que disminuyen la secreción de sodio y agua en yeyuno y también disminuyen la motilidad, y el octreótido, menos utilizado que los anteriores porque a pesar de que parece que disminuyen las pérdidas por ostomía y el volumen de las secreciones, disminuyendo la velocidad del tránsito, pero parece que su efecto es transitorio, favorece la litiasis biliar, disminuye la absorción de lípidos y disminuye la síntesis proteica, con lo cual parece que disminuye el proceso perjudica el proceso de adaptación. Y se ha visto que a pesar de disminuir las pérdidas por ostomía, eso no repercute en una disminución en los aportes de nutrición parenteral. Otros fármacos que también se utilizan en el tratamiento de estos pacientes es la colestiramina, que es un quelante de sal biliar. Es muy útil cuando hay una resección ileal corta porque se produce una malabsorción de sales biliares, ya que ese es el tramo encargado de reabsorberlo y de reciclarlo, y si tiene el colon en continuidad, ya que la sal biliar no absorbida tiene un efecto catártico cuando llega a este nivel. No obstante, si la resección es larga o no tiene colon en continuidad, no tiene ningún beneficio, y la malabsorción grasa que se produce por ser quelante de sal biliar provoca un mayor efecto catártico. La colilsarcosina es una sal biliar semisintética. Hay pocos estudios y no parece que sea muy eficaz. Y el uso de enzimas pancreáticas controvertido, dado que la determinación de la elastasa fecal está artefactada por el aumento del líquido eliminado, que hace que la concentración de estas enzimas disminuya en su determinación. Como resumen del tratamiento médico estándar, podríamos decir entonces que en los pacientes con un síndrome intestino corto, con enterostomía terminal o colon remanente muy corto, no debemos hacer restricción de lípidos, debemos usar y podemos usar LCT, ácidos grasos de cadena larga,
Los antisecretores deben utilizarse a dosis altas. Se puede utilizar fibra soluble para incrementar la viscosidad y enlentecer el vaciamiento gástrico, pero no tienen otro beneficio. Y las soluciones de rehidratación oral que se deben utilizar deben ser con alta concentración de sodio. Mientras tanto, en el intestino remanente en continuidad con colon completo o colon extenso, hay que realizar una restricción, o sea, hay que utilizar los líquidos de forma moderada por el efecto catártico que pueden tener en el colon, y se puede usar MCT y LCT. MCT, ácidos grasos de cadena media, que son utilizados en el colon cuando llegan sin absorberse. Los antisecretores a dosis habituales. La fibra soluble, además del efecto que tiene en incrementar la viscosidad y favorecer la fermentación de ácidos grasos por el colon, aumenta el rendimiento calórico de la alimentación que damos. Las soluciones de rehidratación pueden ser las de bajo contenido en sodio y potasio y bicarbonato, las estándar para las gastroenteritis agudas del niño sano. Y empezamos con las nuevas terapias basadas en los factores de crecimiento naturales. Aquí en la tabla que les pongo verán que hay una enorme lista de factores de crecimiento descritos con acción trófica en el intestino, y he querido señalar 3 que son los que han tenido una traducción terapéutica. Por una parte, la hormona de crecimiento, que se viene especulando desde hace tiempo de su efecto trófico a nivel intestinal. Parece que puede tener un cierto beneficio, que aumenta la absorción a nivel intestinal, no obstante es un efecto transitorio a costa de importantes efectos secundarios, y su uso en este momento no está muy bien establecido. Hay una revisión de la Fundación Cochrane en la que establece que el papel, sobre todo en los niños, no es de primera elección y que quizá podría utilizarse en los primeros momentos tras el evento. Entonces nos quedamos con los péptidos glucagon-like, el 1 y el 2, fundamentalmente el 2, del que vamos a hablar más despacio. El GLP-2 es una proteína constituida por 33 aminoácidos que forma parte a la vez de una proteína mayor que es el proglucagón, una prohormona. Esta prohormona, por acción de la hormona, de una prohormona convertasa, se fracciona y libera el GLP-2. Es liberado en el sistema nervioso central y en las células L que están en el yeyuno, en ilion y en colon. El primer problema que se presentó es que el GLP-2 secretado de forma natural tiene escasa vida media, unos 7 minutos. De tal forma que lo que se ha hecho ha sido modificar su estructura sustituyendo uno de los aminoácidos, y eso le confiere una cierta resistencia a la degradación, de tal forma que su vida media se incrementa hasta algo más de 3 horas. El GLP-2, la teduglutida en este caso, tiene un efecto trófico, aumenta el flujo esplácnico y disminuye la secreción ácida y el vaciamiento gástrico. ¿Y qué eficacia tiene este tratamiento? Bueno, pues ya en los primeros estudios, Jeppesen observó en adultos una reducción de mayor del 20% en el 46% de los pacientes. Estos hallazgos se fueron luego reafirmando en los estudios, en los ensayos clínicos STEP y STEP 2 y STEP 3, que son la prolongación del estudio inicial, de tal forma que en el STEP ya se describía una respuesta en el 63% de los pacientes. ¿Y qué había descrito hasta ahora en niños? Bueno, pues los ensayos clínicos, el inicial de Carter y su prolongación de Kokoschis, publicada en 2019, se ve que es incluso más eficaz que en los adultos, obteniéndose una respuesta de hasta el 69% con la dosis de 0,05 miligramos kilo día. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues nuestra experiencia, como la gran mayoría de ustedes sabrán, ha sido recientemente publicada y hasta donde yo sé es la primera serie en vida real. Es un estudio que recoge 17 pacientes de 8 hospitales diferentes en España. Se recogen los efectos adversos y la eficacia, y los resultados han sido esperanzadores.
Eso significa que de los 17 pacientes que iniciaron terbutide un año después del tratamiento, habían alcanzado la independencia de la nutrición parenteral un total de 12 pacientes. 4 pacientes alcanzaron una reducción en la parenteral de incluso el 50%. Y un solo paciente no experimentó ningún cambio, ningún beneficio después de un año de tratamiento. Como efectos secundarios, la mayor parte de ellos leves, prolapsos de ostomía por hipertrofia de la mucosa, dolor abdominal leve que se resolvió espontáneamente. Un paciente tuvo una descompensación cardíaca, era un paciente que tenía una cardiopatía preexistente, se interrumpió el tratamiento, se estabilizó el paciente y se reinició con éxito, es uno de los adaptados. Y un paciente con un episodio de colecistitis en relación con una litiasis biliar. Se interrumpió el tratamiento, se hizo una colecistectomía y se volvió a reiniciar también con éxito, también adaptado. Una pregunta que todo el mundo se hace, que es ¿cuándo responden los pacientes? Porque el primer ensayo clínico que se hizo da unos resultados a 3 meses y se vio que había una respuesta del 60% y nunca más, como no hay más estudios, no se sabía cuál era el resultado a más largo plazo. Bueno, pues nosotros hemos visto, no todos los pacientes tienen un año de tratamiento en esta publicación. Recientemente estamos recogiendo otra vez, porque ahora tenemos bastantes más pacientes y bastante más tiempo, pero parece que aunque efectivamente la mayor parte de los respondedores lo son en 3 meses, pero hay un grupo de pacientes que son respondedores tardíos y que responden a los 6 o 12 meses. Hay otros análogos, tanto de GLP-2 como de GLP-1, que están ahora mismo en fase de ensayo clínico. El glepaglutide, por ejemplo, está en su ensayo en fase 2, ha demostrado ser eficaz disminuyendo las pérdidas por heces. Parece que además mejora la función hepática, eso es un beneficio que también parece que se atribuye al teduglutida. Tiene más o menos los mismos efectos secundarios y ahora se está iniciando la fase 3. Liraglutida es un análogo GLP-1. Hay una serie de muy poquitos pacientes adultos con una yeyonostomía que parece beneficiarse y disminuir las pérdidas por heces. Y por último, la apraglutide, que es un análogo GLP-2 que solamente tiene estudios en animales, parece que es efectivo, y que tendría la enorme ventaja de tener una mayor vida media, con lo cual permitiría una administración menos frecuente del fármaco. Pasamos ahora al tratamiento quirúrgico con la reconstrucción del intestino autólogo, que no solo vamos a nombrarlo, porque lo que me quiero centrar luego es el papel que cumple el trasplante intestinal en el tratamiento del intestino corto. Decíamos que el trasplante intestinal debe ser la última de las opciones terapéuticas. Hay que agotar todas las vías antes de plantearse incluir a un niño en la lista de trasplante intestinal. No obstante, como se sabe, el síndrome de intestino corto se asocia a numerosas complicaciones y algunas de ellas, como la hepatopatía asociada al fracaso intestinal, son determinantes a la hora de decidir si un paciente necesita un trasplante intestinal, ya que la hepatopatía y la pérdida de accesos vasculares son las indicaciones que más frecuentemente llevan al trasplante. Como factores pronósticos que nos hacen pensar que un paciente pueda llegar a ese punto están la longitud del intestino remanente, la presencia de válvula fecal y la enterocolitis necrosante como causa del intestino corto son factores predictivos para alcanzar la autonomía digestiva. Mientras que para la supervivencia, tener un intestino remanente mayor de 15 centímetros, una bilirrubina directa menor de 2, pero no influye ni el colon ni la válvula ileocecal. Uno de los primeros objetivos, uno de los primeros factores que influyen en el hecho de que un paciente llegue a necesitar o no un trasplante, de que consiga la adaptación intestinal, es que el paciente sea manejado, sea visto en una unidad de rehabilitación intestinal. Estas unidades lo que proporcionan es un tratamiento rehabilitador integrado, nutricional, médico y quirúrgico. Es decir, un equipo multidisciplinar. Está ampliamente descrito en la literatura que el paciente sea manejado en un equipo multidisciplinar mejora el pronóstico y mejora la calidad de vida de los pacientes.
Es, por tanto, un equipo multidisciplinar con personal altamente especializado que proporciona el tratamiento integral que necesita el paciente, optimizando costes y mejorando la calidad de vida. La composición de lo que debe ser un programa de rehabilitación intestinal está descrito en la literatura. Hay normas que ha dado sugerencias de composición que ha dado la NASGAN, publicadas en 2017, y que más o menos lo que viene a decir es que debe estar conformado por muchos profesionales y cada profesional tiene un cometido en el paciente. Debe haber un coordinador, que habitualmente, al menos en nuestra unidad, somos hay un jefe, un coordinador médico gastroenterólogo y un coordinador médico cirujano que trabajan estrechamente en colaboración. En nuestro país, en la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, existen varios hospitales que tienen programas de rehabilitación intestinal, aunque no tienen el trasplante intestinal. Nuestro centro es el único acreditado del país, pero sí que hay varios hospitales con programas de rehabilitación intestinal. De tal forma que, teniendo miedo de que la atención se dispersara, lo que ha hecho el grupo de trabajo de fracaso intestinal de la Sociedad de Gastroenterología ha sido dictar una especie de normas de qué requisitos debe reunir un equipo para ser considerado una unidad de rehabilitación intestinal, una unidad de referencia, y en qué situación los hospitales deben remitir a sus pacientes a esas unidades de rehabilitación intestinal. Esos criterios son que no hayan podido progresar con la parenteral durante más de 3 meses, que haya una hepatopatía establecida, que tengan episodios recurrentes de sepsis 2 o más al año, o que estos sean graves y pongan en peligro la vida, y que hayan pedido 2 o más accesos vasculares superiores, además del manejo complejo o si hay incertidumbre en el diagnóstico cuando no es un intestino corto. Estas indicaciones de remisión a las unidades de rehabilitación son cercanas a las indicaciones establecidas de trasplante intestinal, dado que las indicaciones, además de las complicaciones ya descritas, solo hay que añadir las añadidas a la patología de base, que son los tumores de esmoide, las alteraciones congénitas del enterocito y los intestinos ultracortos de menos de 10 centímetros sin colon ni válvula. Existen unidades que ya están posponiendo, digamos, el momento de la remisión porque aducen o sea, intentan evitar el trasplante, ir un poco más allá porque las expectativas de vida están mejorando y por ejemplo, existen formas de recanalizar vías perdidas, de tal forma que el grupo canadiense propone que para entrar en lista de trasplante, además de los 2 o más ingresos en UCI, haya una pérdida de 3 accesos vasculares y son más permisivos con la hepatopatía. No obstante, yo creo que a día de hoy es mejor, al menos para ser remitidos a la unidad de rehabilitación intestinal, mantener los criterios previos. Un poco de historia de nuestra unidad de rehabilitación. Fuimos acreditados para hacer el trasplante en 1997. En el 99 hicimos nuestro primer trasplante intestinal y en el 2003 el primer trasplante multivisceral. De forma paralela se construyó la unidad de rehabilitación intestinal integrada fundamentalmente por gastroenterólogos, cirujanos, hepatólogos, psicólogos y un equipo de enfermería especializado, y la vía administrativa que iba en paralelo se fraguó, se terminó en 2009 con la creación administrativa de la unidad de rehabilitación intestinal y constituyéndose en nuestro centro como el centro CESUR, que significa centro de referencia para este tipo de pacientes. A día de hoy, en 2020, hemos realizado 113 trasplantes. ¿Cuántos pacientes han pasado por la unidad? Bueno, pues por nuestra unidad, desde la creación de la misma, han pasado 314 pacientes. De ellos, el 84% son referidos, no son de nuestro hospital. 43 pacientes son de otros hospitales de nuestra comunidad, de nuestra región, y el resto de otras comunidades. Eso significa que el 71% de los pacientes son de fuera de la Comunidad de Madrid. Se puede ver que la tendencia es ascendente, de tal forma que si dividimos las remisiones en 2 periodos, en el primer periodo se remitieron 113 pacientes con una media de 8 o 7 pacientes año,
y en estos 10 últimos años la media ha subido a 18 pacientes año, lo cual nos congratula porque no creemos que sea porque ha aumentado la incidencia de intestino corto, sino porque los pacientes son remitidos de forma más frecuente. En nuestra serie, la causa más frecuente de fracaso intestinal es, como en el resto de las series, el intestino corto, seguido los trastornos motores y la alteración mucosa. Hay un grupo del 6% que es una miscelánea como el síndrome de Martínez-Frías, tumores, etc. Trastornos motores hemos recibido 52, un 16% de nuestra causística, de los cuales 33 son pseudoobstrucciones intestinales crónicas, con 5 síndromes de Verdon. Aquí ven las imágenes de algunos de ellos, que son espectaculares. Y Hirschsprung extensos tenemos 20. Tenemos una paciente con un Hirschsprung que afectaba incluso al estómago. Alteraciones mucosas, hemos tenido 13, con 3,5% de los pacientes remitidos. 6 enfermedades por inclusiones microbiositarias. 7 displasias intestinales. Y luego hay un grupo misceláneo, como les decía, de 20 pacientes. De todos los pacientes que nos han sido remitidos, 214 han pasado en algún momento por nutrición parenteral domiciliaria. De ellos, 112 ya no han podido dejar la nutrición parenteral. 37 tras el trasplante y 14 tras deglutida. 47 pacientes se encuentran ahora en el programa de nutrición parenteral domiciliaria, 2 de ellos han sido 2 trasplantes recientes y 9 pacientes de estos de nutrición parenteral domiciliaria están con tratamiento con deglutida actualmente. 51 pacientes han fallecido, 27 de ellos tras un trasplante y 4 pacientes se ha perdido el seguimiento por paso de adultos o traslado. Como les decía, la evolución de estos 314, a pesar que, como veremos luego, muchos de ellos han sido remitidos en un momento muy tardío de la evolución, casi la mitad han podido abandonar la nutrición parenteral, el 10% siguen con ella, el 26% se han trasplantado, 3% se encuentran actualmente en lista de espera y en el 6% se han contraindicado el trasplante. Quiero destacar ese 9% de fallecidos en lista, ya que de los 123 pacientes que se ha incluido en lista, el 68% se han trasplantado, el 9% siguen en lista de espera, pero el 23% de los pacientes que son incluidos en lista fallecen. ¿Y por qué fallecen? Pues porque nos llegan en unas condiciones muy avanzadas, que era lo que les decía antes, que es nuestra misión cambiar. De los pacientes que, como saben, son 266 los que nos han remitido de fuera de la unidad, el 47% ya tenían una hepatopatía en el momento de ser valorados, de los cuales el 27% era moderada o grave, es decir, ya tenían criterio para ser incluidos como candidatos a trasplante. Y lo mismo de los accesos vasculares centrales. El 32% de los pacientes tenían algún acceso trombosado y de ellos el 12,4% tenían 2 o más accesos. Hay 3 pacientes sin ningún acceso vascular, de tal forma que el trasplante empezaba con una toracotomía y la colocación de un catéter en la aurícula. Eso no es una buena forma de empezar un trasplante, de ahí que el pronóstico sea peor. A pesar de todo, cada vez hacemos menos trasplantes, a pesar de todo. De hecho, en los primeros momentos hemos llegado a hacer hasta 10 trasplantes al año y actualmente estamos entre 3 y 5 trasplantes al año. Solamente a modo de curiosidad, ¿qué tipos de trasplantes hay? Bueno, pues hay por una parte el trasplante de intestino delgado, aislado, es el que técnicamente es más fácil, pero como luego venimos con peores resultados a nivel del injerto. El trasplante hepatointestinal, que incluye además del intestino, el páncreas y el hígado. Y el trasplante multivisceral, que es el que más realizamos nosotros, que incluye además del hepatointestinal, incluye el estómago, que es lo que da la denominación de multivisceral. Hay un asterisco porque hay una variación en el trasplante multivisceral modificado, se trasplantan el estómago, el intestino delgado, el páncreas, pero no el hígado. Las complicaciones más importantes son la infección, tanto vírica como bacteriana. Es la gran complicación, no pongo porcentaje de pacientes que se han tenido alguna infección porque son infinitos. Hay algunas que son las habituales, las normales, a destacar el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. Y luego algunos más exóticos, digamos, como esta fotografía que se ve, que es una gastritis por enterovirus.
o esta infección por poliomavirus en una paciente que produce una enfermedad que se llama tricodisplasia espinulosa, como se puede ver las espinas en la piel. La complicación más frecuente después de las infecciones y la más temida es el rechazo celular agudo, con un 31% de pacientes que lo presentan, muchos de ellos graves. He querido poner estas imágenes en las que se ve una afectación difusa de la mucosa y contraponerla con esta que, como se puede ver, tiene una imagen absolutamente normal hasta un límite neto aquí. Esto es típico de un trasplante intestinal aislado y esta es la anastomosis, este es el nativo y este es el injerto. El rechazo crónico, de causa no muy bien aclarada, se produce una fibrosis global de las asas, del meso, se produce una proliferación endotelial y parece que el resto de los cambios son secundarios a la isquemia que produce. No tiene tratamiento, el tratamiento es la exéresis del injerto. Y el rechazo humoral, recientemente descrito por producción de anticuerpos anti-HLA, bien conocido por los nefrólogos en el trasplante renal. La enfermedad de injerto contrarreceptor es muy frecuente en el trasplante intestinal, dado la carga linfoide que tiene el injerto, lo hace ser casi tan frecuente como en el trasplante de progenitores hematopoyéticos y desde luego tan grave como en el mismo, con una gran tasa de mortalidad. Como ven, aquí hay casos, son todos casos nuestros, el último de ellos con final feliz, afortunadamente. En condiciones normales, los órganos diana son la piel, los ojos, a veces los pulmones, y no se nos puede olvidar que si conservan una parte de tracto digestivo autónomo, propio, puede estar también afectado. Este sería una gastritis por injerto contrarreceptor en un paciente con un trasplante intestinal aislado, y esto, la afectación del tubo digestivo, del intestino nativo que conservan el colon, por ejemplo, en el trasplante intestinal o multivisceral. Síndrome linfoproliferativo post-trasplante en el 15%. La mayor parte de ellos asociados al virus de Steinbach, aunque existen otros que no tanto. El sarcoma histiocítico no es un síndrome linfoproliferativo como tal, pero dado que procede de la misma estirpe lo solemos incluir. Y alteraciones hematológicas como la anemia autoinmune, el síndrome de Evans que asocia a plaquetopenia, que a veces cuesta trabajo no separarlo de la enfermedad de injerto contrarreceptor, porque realmente uno no sabe qué linfocito está produciendo el anticuerpo. Otras alteraciones hematológicas serían la anemia hemolítica amilohepática, la aplasia medular o la anemia plástica, asociada a infecciones víricas o no. Y ya para terminar, una visión de qué lugar ocupa el trasplante intestinal en el mundo. Estos son datos del registro que todavía no han sido publicados, los más recientes, son del 2016, pero bueno, para que se hagan una idea es suficiente. Se habían realizado 1.730 trasplantes en el mundo a niños, en pacientes menores de 18 años, y la supervivencia en ese momento era de 883, o sea, aproximadamente un 50%. Esto significa que tiene una supervivencia los pacientes al año del 77%, el 58% a 5 años y el 47% a los 10 años. Hay una ligera ventaja de la supervivencia del injerto en los pacientes pediátricos frente a los adultos, aunque no demasiado. Y nuestras series tienen unos resultados aproximadamente iguales a las series mundiales, de tal forma que tenemos una supervivencia del paciente al año del 78%, el 68% a 3 años y el 66% a 5 años. La supervivencia a largo plazo se estabiliza, produciéndose la mayor parte de los fallecimientos en los primeros años post-trasplante. Respecto a los tipos de injerto, pues se ve que la supervivencia del paciente por tipo de injerto es mejor, como es obvio en el trasplante intestinal aislado, dado que si falla se puede realizar una enterectomía y el paciente sobrevive, pero el resultado del injerto es peor en el intestinal aislado y es mejor en el resto de los trasplantes, lo que ha hecho postular que el hígado tiene un papel protector en el rechazo del intestino. Nada más. Muito obrigada.
Paula, no se oye. Agora ouve-se, peço desculpa. E eu tenho já aqui algumas questões. A maior parte estão relacionadas com o tudo glutido. Muito obrigada, foi fantástico e fez assim uma síntese daquilo que nós fazemos, o que é possível dentro do tratamento médico, mas as questões que as pessoas põem estão sobretudo relacionadas com o tudo glutido. E há aqui uma pessoa que pergunta que se os doentes que fizeram tudo glutido e ficaram sem parentérica, depois continuam a fazer tudo glutido ao longo do tempo. Se ficam independentes ou não também do tudo glutido. No fundo é a taxa de resposta, mas penso que... E outra também em relação ao tudo glutido é quanto tempo se deve esperar pela resposta numa criança que aparentemente não está a responder, que está sobre parentérica com o tudo glutido e ao fim do ano ainda não respondeu, esperamos mais tempo. No te he entendido muy bien, Paula. No sé si son las preguntas que están escritas en el chat. Sí, sí, sí. Sí. Es que así lo entiendo. Es más fácil. Sí, para mí sí, lo siento, lo siento. Peço desculpa. A ver, veo una que dice que le gustaría preguntar la duración del tratamiento con teduglutide y que si los pacientes que se les quita la parenteral necesitan continuar con teduglutide. A ver, no hay establecido de momento una duración. Lo primero que hay que establecer es si el teduglutide está siendo eficaz. Para decidir si no está siendo eficaz, suspenderlo por falta de eficacia. Primera pregunta. Y esa primera pregunta ya es difícil de contestar. Como decíamos, en el ensayo clínico proponían que el tercer mes fuese el mes de la evaluación de la eficacia del teduglutide. Pero luego hemos visto que tenemos varios pacientes que han respondido más tarde, hasta 6 y más meses. De tal forma que no interrumpimos el tratamiento por falta de eficacia del teduglutide hasta por lo menos 12 meses. Es el periodo de prueba del teduglutide. Y entonces, si no es eficaz, lo suspendemos. Então, o máximo são os 12 meses. Se não responde ao fim de 12 meses, suspende. Si no es eficaz, lo suspendemos. Determinas eficácia como uma descida de al menos 20%. Exacto. Exacto. Lo deseable es que sea abandonar la parenteral completamente, pero consideramos que disminuir los aportes de parenteral mejora la calidad de vida y mejora la progresión de las complicaciones como la hepatopatía. Entonces, tengo que decir que de nuestra serie, los pacientes que responden más del 20%. O sea, es muy raro que solo respondan un 20%. O responden o no responden. A lo mejor no para terminar de quitar la parenteral en un año, pero suelen responder de forma evidente los que responden. ¿Cuál es el paciente que tienes sobre teduglutide a longo plazo? 3 años. 3 años. Y aprovecho para hacer la cuestión de Dr. Jorge Amil, que ha preguntado si tienes alguna estrategia de salida del teduglutide, si se puede intentar disminuir, encontrar la dosis que es la mínima dosis que es suficiente para el paciente. Otra buena pregunta. A ver, nosotros tenemos un grupo de pacientes a los que ha ido bien y el teduglutide ha sido eficaz, que van ganando peso muy rápido. Entonces tenemos un grupo de pacientes esos que van bien, a los que no le actualizamos la dosis respecto a su peso. Quiero decir, aunque no bajamos dosis, para los kilos de peso que tienen, estamos bajando dosis. ¿Me explico? Claro. Ese es un grupo de pacientes importante y en algunos esa ya ha sido una reducción de dosis significativa. Y luego tenemos además 2 pacientes a los que ahora hace 2 meses, 3 meses, le hemos disminuido la dosis a la mitad. A ver qué pasa. Pacientes estables que llevan mucho tiempo autónomos
y que además tuvieron una respuesta rápida a la teduglutida, pero de momento no ha pasado nada. De momento los 2 pacientes están estables, pero llevan muy poquito tiempo y son solo 2 pacientes. Esther, desse grupo de pacientes que na prática has disminuído a dose de teduglutida per quilo de peso, en estos pacientes has determinado la citrulina? Sí, lo hemos determinado en todos. En todos. ¿Y En todos los pacientes. ¿Ha sido útil la citrulina? No. No. Prometía, pero no. O sea, parece una cierta tendencia en los que responden a incrementar a la citrulina. Ese incremento es muy precoz en los primeros 3 meses y luego ahí se queda independientemente de lo que haga clínicamente el niño. Entonces, nos quedamos sin ningún marcador de respondedores versus no respondedores, solo el tiempo. Solo el tiempo y las condiciones anatómicas. En los adultos dicen que las ostomías terminales sin colon responden más, lógicamente porque tienen más pérdidas por la ostomía, lógicamente, pero abandonan menos la parenteral porque tienen más necesidades. Y los que tienen colon, la respuesta es menos espectacular porque ya necesitan menos respuesta, ya pierden menos, pero se adaptan mejor. Es lo único que hay. La lógica, el sentido común de los resultados obtenidos por los adultos, nada más. Veo que pregunta Jorge sobre la acidosis de láctica, ¿no? Sí. Tenemos muchísima acidosis de láctica y uno tiene la sensación de que cada vez tenemos más, no sé por qué. Es a veces además de difícil manejo. Bueno, ya no sé vosotros, nosotros la diagnosticamos, los criterios de diagnóstico son clínicos porque aunque técnicamente es posible determinar el ácido láctico, lo tenemos que mandar a un hospital de fuera, es tremendamente complicado y para cuando nos llega el resultado, pues ya el niño se ha curado afortunadamente. Y tenemos muchos, sobre todo en los pacientes que tienen muchas dilataciones. Especialmente frecuente en los pacientes con STEP, por ejemplo, que son pacientes que se redilatan además después de las cirugías y en esos, como es obvio, tenemos más acidosis láctica y a veces de no muy fácil manejo. Tenemos que hacer muchas manipulaciones dietéticas, restringir hidratos de carbono, aumentar la grasa, poner ciclos de descontaminación intestinal, etc. Usamos octreótido. Lo hemos usado en alguna ocasión, pero no mucho, por las razones que hemos comentado. Tengo que decir que en los pocos casos que lo hemos usado no nos ha sido especialmente útil, no ha disminuido demasiado las pérdidas. Si además está descrita las complicaciones de litiasis biliar, que ya tienen tendencia en nuestros pacientes, y que parece que dificulta el proceso de adaptación, pues la verdad es que lo hemos usado en casos muy seleccionados, muy concretos, con pérdidas inmanejables desde el punto de vista hidroelectrolítico, al menos de forma transitoria. E utilizas más la loperamida y los antiácidos. Sí, loperamida sí lo usamos. Sí, sí. Y antiácidos también. Por lo menos los antiácidos los usamos al menos durante 6-12 meses en los momentos iniciales y luego en los pacientes que tienen acidosis láctica, por ejemplo, suspendemos si es posible los antiácidos por el efecto bactericida que pueda tener el ácido clorhídrico. Rifaximina, Sí, sí, también. Sí. Lamentablemente, al menos en mi país, yo creo que a nivel mundial solo lo hay en comprimidos y entonces es difícil de administrar en pacientes pequeños, pero nosotros rompemos el comprimido, lo diluimos. En nuestra farmacia faz xarope. ¿Hacen fórmula magistral? Sí. Qué suerte. Puede hacer un xarope. Con respecto a la unidad de rehabilitación intestinal, ¿tienes idea de cuántos pacientes han sido enviados por otros centros referidos como necesitando de trasplante? Y después de vuestra intervención, ¿no ha necesidad de trasplante? Sí, en las diapositivas, como hemos visto, lo hemos puesto.
En teoría, todos los pacientes que nos remiten, en teoría es porque creen que necesitan trasplante. O sea, no son pacientes, existe algún hospital pequeño que a lo mejor lo manda de forma muy precoz, pero la mayor parte, si tienen un hospital grande más cercano, quiero decir, Cataluña, por ejemplo, si hay un hospital pequeño con un paciente con un fracaso intestinal, es excepcional que lo mande directamente a nuestro centro. Lo manda a un hospital grande de Barcelona y el Hospital Grande de Barcelona nos lo manda cuando cree que necesita trasplante. O sea, prácticamente todos vienen con la idea de ser valorados para trasplante intestinal. De los que nos mandan, que como veis nos los mandan en unas condiciones regulares, sí. La mitad o más se adaptan. Y eso antes de teduglutida, o sea que esperamos que esos resultados con teduglutida mejoren, esperamos. Claro, 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 claro. Entonces, ¿tú lo crees que cuántas unidades de rehabilitación intestinal deben haber en España, por ejemplo? 3, por ejemplo, por aquello de la cosa geográfica, por facilitar a la gente que no tengan que venir lejos, entonces alguna en el norte, alguna en el sur y nosotros en el centro, por ejemplo, una cosa así, 4 si quieren uno más en el este, pero no más, desde luego, no más. Pregunta Jorge si la ventaja de la rifaximina sobre el metronidazol. Pues la ventaja fundamental de la rifaximina sobre todos los demás es su no absorción. Quiero decir, intentamos utilizar en la medida de lo posible antibióticos no absorbibles para evitar luego la necesidad de tenerlos que usarlos sistémicamente por translocaciones bacterianas. Entonces, intentamos usar rifaximina y paromomicina, que es el otro que usamos no absorbible. Como los tenemos que alternar y además la paromomicina tampoco, antes la había en jarabe y ahora ya no hay, los alternamos con metronidazol o cotrimoxazol, Septrin. Entonces, pero vamos, intentamos, si se puede, la rifaximina, aunque es muy cara. As perguntas. E se tivesse que escolher os doentes para fazer o teduglutide, aquelas crianças que não têm íleon, à partida têm um déficit da GLP-2, que tipo de doentes é que escolheria? Se tivesse que escolher uma criança com síndrome de intestino curto para fazer o teduglutide, qual seria o seu paciente ideal? Um paciente ideal? Sim. Para teduglutide? Sim. Uf, porque nós temos que escolher, é caro, sabemos que é eficaz, mas temos de escolher os doentes. Se valorizamos mais aquele que eventualmente vai ficar sem nutrição parentérica, aquele que vai reduzir os dias de nutrição parentérica. A ver, es que depende de lo que uno pretenda conseguir. Si uno pretende conseguir la autonomía, la retirada completa de la nutrición parenteral, pues el paciente ideal es el que tiene poco soporte nutricional parenteral, poco, pero que se ha alcanzado un plató durante meses y no se consigue avanzar y terminar de destetar, que es como llamamos nosotros abandonar la nutrición parenteral. Ese sería el de más probabilidades de éxito. Poco soporte, a nada que responda, se queda autónomo. Pero a lo mejor no es el que más se beneficia. A lo mejor ese paciente, si tiene pocas infusiones, a lo mejor solo recibe 3 infusiones semanales, a lo mejor, lógicamente, no tiene hepatopatía y a lo mejor no es el que más se beneficia, y el que más se beneficia a lo mejor es el otro, el que tiene más soporte parenteral, el que inicia una nutrición, una hepatopatía y al que a lo mejor le puedes evitar llegar al trasplante intestinal. Pero es difícil elegir, porque efectivamente tenemos, nosotros en España, cada hospital paga el teduglutide de los pacientes que le corresponden, aunque la prescripción la haga yo. Quiero decir, si el paciente viene de Barcelona y yo indico el teduglutide, el hospital de Barcelona es el que paga. Con lo cual, dependiendo de qué hospitales, el mío probablemente sea el peor, el que más me cuesta. Dependiendo de los hospitales, hay hospitales que tienen mucho problema para conceder la financiación, claro. Pero con nuevos análogos se prevé una descida de precio, ¿no? Eso espero. Lo siento por Takeda si está por ahí,
pero la competencia supongo que hará que bajen los precios. A lo mismo con los biológicos, en la enfermedad inflamatoria ha acontecido lo mismo. Los genéricos y la competencia es mágica. Mi pregunta es, ¿conoce algún análogo que pueda ser semanal en vez de diario? Porque somatostatina hay semanal, ¿no? A ver, el glepaglutide está en ello. Parece que por ahí van las líneas, pero de momento solo hay estudio en animales, con lo cual hay que esperar todavía. Esa es la idea. Muchas gracias a los que están poniendo... estão... Podem más cuestiones. Son completamente justos. Ha sido una buenísima conferencia, Esther. Muchas gracias. Me alegro que os haya gustado. Espero que sea que era lo que queríais que os contara. No sabía si iba a responder a las expectativas. Se não há assim mais questões, eu só gostei muito da abordagem quando fala do papel da dieta e coloca um slide mostrando que as dietas mais complexas promovem uma melhor adaptação intestinal, porque há alguma tendência para as pessoas porem tudo dietas semi-alimentares ou serem extremamente rígidas e de facto as dietas com proteínas e com trigs de cadeia longa de facto têm um efeito trófico maior. O problema é que podem não tolerar, não é? E também, às vezes, o que eu vejo são dietas muito restritivas. É verdade que às vezes é preciso restringir os lípidos, mas muitas vezes a minha impressão é que se exagera. Então, temos crianças com alterações de comportamento alimentar, crianças que nós precisamos que se alimentem, mas de facto sempre com muito receio na progressão da dieta. Eu já tenho observado, eu não sou muito rígida. O que eu tento perceber é que na coludante funciona, obviamente com princípios, utilizando também esta cadeia média para crianças que têm cólon, mas aquelas dietas muito pobres em fibras, obviamente tem que ter alguma contenção, ou quase sem gordura nenhuma, quase não têm hidratos de carbono. Nós muitas vezes vemos isso aqui, não sei se é a experiência do Ricardo, mas às vezes eu tenho visto crianças com dietas muito restritas, pois com muita dificuldade em aumentar os aportes por via oral. Outras coisas que eu também tenho visto na área da nutrição destes meninos é que há muita tendência para se fazerem as sondas nasogástricas ou gastrostomias e forçar contra a alimentação por via oral, que deve ser sempre aquela que é preferida. E eu não sei como é que é em Espanha, obviamente nós aqui também utilizamos, às vezes até a nutrição entérica noturna, tentando optimizar, mas eu tenho sempre a impressão que quando a gente permite que a criança coma, a nutrição por via oral é muito mais eficaz. No sé cuál es su impresión en su clínica. No sé si te he entendido todo lo que has dicho. Yo peço desculpa. No, yo te eu não sou boa a hablar o portuñol. A ver si acierto. Yo no hablo. A ver si acierto en la respuesta. Sí. A ver, creo, por una parte, lo que dices, creo que has hablado de que, aunque lo ideal es que las moléculas de los principios inmediatos sean lo más complejas posibles, no siempre la toleran. ¿Es cierto que has dicho eso? Sí, sí. Completamente de acuerdo contigo. O sea, tenemos que utilizar la más compleja que podamos, pero no siempre es posible utilizar una fórmula completa. Eso está claro. De hecho, tenemos muchos pacientes con fórmulas elementales, pero son fórmulas que además de ser menos tróficas son más osmolares, con lo cual habitualmente suelen aumentar las pérdidas. Pero hay veces que no hay más remedio. Eso he entendido que era una de las cosas. Otra de las cosas que me ha parecido entenderle es de los aportes de fibra, ¿no? Aportes por sonda. Por sonda. A ver, es que es difícil. Por una parte, estos pacientes tienen que comer mucho más de lo que comería un paciente de su edad. Por eso decía lo buena que es la hiperfagia cuando está presente. Y no siempre es posible. Y por otra, que son pacientes en los que el fracaso intestinal se establece habitualmente en el periodo casi neonatal, con lo cual se pasan largos periodos de tiempo sin comer, con lo cual tienen muchos de ellos trastorno del comportamiento alimentario. Entonces, lamentablemente, no siempre es posible alcanzar por vía oral los aportes que necesita.
Muchas veces lo que intentamos hacer es una cosa intermedia y es dejar una sonda por la noche con enteral continua y mantener la alimentación oral diurna, y a medida que se va recomendando ir retirando la nutrición enteral. Lo intentamos, pero la verdad es que sí que vemos que, curiosamente, en contra de lo que dicen los tratamientos, los manuales, cuando tienen sonda y nutrición enteral continua, las pérdidas aumentan. Sí. Lo dicen La acidosis láctica también. Los libros dicen lo contrario, pero la realidad es que cuanto más sólida es la comida, o sea, si se comen un filete, tienen menos pérdidas que si se comen una polimérica en enteral continua. Sí, sí. Es verdad, creo que hay que perder el miedo. Sí. Hay que perder el miedo y hay que intentar, porque no es, lo más importante es mejorar el comportamiento y la nutrición de los niños, no los aspectos de las deposiciones. Claro. Porque son cosas, por veces son cosas diferentes. Hay que sacrificar un poco las deposiciones y el número de digestiones, pero permitir que los niños que se prueba de todo, si tenga un comportamiento alimentario más normal. Completamente de acuerdo. De hecho, nosotros, las primeras guías que salieron de pautas de avance y de retroceso en los aportes enterales, de cuando se tienen más de 20 cc por kilo y día de pérdidas por ostomía, o de 40, hacer un retroceso, tengo que confesar que nosotros no las seguimos. Sí, también, ¿no? Tenemos pacientes con pérdidas mucho mayores y si lo controlamos hidroelectrolíticamente, claro. Continuamos. Pero si no, podremos sacrificar su comportamiento alimentario, que es muy difícil de tratar en el futuro. Sí, cierto, completamente de acuerdo. Tem facilidade em ter uma terapeuta da fala para estes doentes? A terapia da fala, de hablar, la terapia. ¿Comienzan muy cercano o...? No, están sobrecargados. O sea, los servicios de rehabilitación de la alimentación, hay pocos centros y muy saturados. Luego, además, exigen una atención muy continuada. Nosotros, aunque tuviésemos una gran unidad de rehabilitación de la alimentación, como nuestros pacientes, la mayor parte son de fuera de Madrid, luego no pueden hacer el seguimiento, con lo cual eso es estar día a día. Entonces lo complica más, porque tendría que haber esas unidades en todos los hospitales de donde vienen, hospitales o centros médicos de donde vienen los pacientes, y eso en nuestro país es inviable. No es fácil. Okay, eu creo que estará na hora de terminar, não? Sim. Graças, Paula. Bom, graças, muito obrigada. Me ha gostado muito. Eu, desculpa, mas eu não falo bem nem o português, sim, portunhol não. Nós hemos entendido. Mas gostei desta viagem sobre a terapêutica da insuficiência intestinal, da falência intestinal, e muito importante, que realçou a importância de uma equipa multidisciplinar, o papel da dieta, o papel dos fármacos, e nomeadamente dos antiácidos, da loperamida e da clostridina em alguns casos, também a hipótese cirúrgica, e agora também esta última, com tanta experiência com o tudoglutide e os análogos da GLP-2. E muito obrigada, acho que podemos ficar com uma ideia, e eu não sei se serei correta se disser que o tudoglutide abriu uma nova era, ou seja, houve um período em que nós melhoramos muito a área da nutrição parenteral e as técnicas, as misturas, etc. Houve um avanço muito grande, e nos últimos 4, 5 anos isto veio permitir que muitas destas crianças não viessem a fazer ou serem referenciadas para transplante, porque se pudermos começar a fazer o tudoglutide em algumas delas, em crianças que já têm tudo majorado, e eu vi quando colocou os seus números para transplante intestinal, a verdade é que eles têm vindo a diminuir, o que significa que há um maior sucesso e uma maior esperança para estes doentes, concorda comigo?
Sí, sí, desde luego va a suponer un antes y un después. Vamos, yo eso lo tengo claro. Eso junto a la concienciación de la rápida remisión, creo que los resultados se pueden mejorar. E o mais importante é que se ha aberto uma avenida de esperança, que não Sí. havia antes. Sí, sí, cierto. Porque para los padres y para los niños, nosotros no era posible transmitir gran esperanza, Sí. porque lo fin de la línea era el trasplante, que no es una buena solución. Ya lo habéis visto, Lo ¿no? he visto, a los 10 años son 40% de sobrevivientes. Entonces, esos análogos han abierto una gran esperanza que no había ninguna antes. Yo creo que es un marco importantísimo. Sí, sí. El trasplante es solo para al que no se trasplanta, fallece en 100% de probabilidades. Es el último recurso. Y si se mete un recurso más en medio y encima un recurso que parece eficaz y cuyo único problema es el precio, pues parece que efectivamente es una nueva etapa. Ok, muito bem. Muito bem. Então, resta-nos agradecer. Agradeço muito à SPGP ter-me convidado para moderar juntamente com a doutora Paula este fantástico webinar, e quero agradecer mais uma vez à professora Esther pelo seu contributo, porque todos nós percebemos que é uma pessoa que está no terreno e fala dos assuntos com a vontade de quem lida com eles todos os dias. E isso aproxima-nos, não é apenas um experto, uma perita no assunto, é também uma de nós que trata dos doentes. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, professora Esther. Obrigada. Foi um gosto. E assim sendo, muito obrigada também às pessoas que estiveram aqui. E aguardem, porque vamos ter mais webinars, mais videoconferências, ao abrigo deste programa em parceria com o apoio da indústria farmacêutica. Muito obrigada. Un placer. Gracias.